Bueno, buenas noches, Paula Noriega. Es un gusto tenerte con nosotros. En esta Buenas noches. ocasión vamos a charlar un poquito sobre el cibercrimen y la evidencia digital. Y vamos a iniciar hablando un poquito sobre el convenio de Budapest, que yo para dar una breve introducción, que lo interesante que al adherir, a ratificar Argentina este tipo de convenio no tuvo el mismo conflicto que estuvo Estados Unidos, en donde Estados Unidos tuvo un conflicto a nivel constitucional, dado que la primera enmienda habla sobre el derecho de expresión de las personas, y hubo un caso muy polémico que se llamaba Ashcroft, me lo tuve que anotar, versus Free Speech Coalition, en donde fallaron en contra de la ley de CPPA, que es la ley de pornografía infantil, y dado ese fallo polémico, el Congreso tuvo que hacer una nueva ley en donde se prohíbe cualquier tipo de reproducción o visualización de pornografía. Que ese caso no sucede en Argentina porque el conflicto prácticamente da, no a nivel constitucional, sino con el Código Penal. Y bueno, te dejo a vos que primero te presentes y luego arrancamos con el tema ese. Bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Paula Blanes Noriega, soy abogada. Tengo un posgrado de actualización en evidencia digital y cibercrimen y actualmente estoy finalizando una maestría en ciberdefensa y ciberseguridad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Económicas, en convenio con la Escuela de Inteligencia Nacional. La verdad que es muy interesante también esa maestría si tienen la oportunidad. Por lo que, bueno, lo que vos te referís recién del convenio de Budapest, el convenio de cibercrimen, en realidad, el cual Argentina adhirió en el año 2017, lo hicimos en base de que al no tener este conflicto, como vos mencionaste, era más que nada por una carencia de normas, ¿sí? Lo que al firmar este convenio Argentina nos facilitó poder tener un marco de cooperación internacional en todo lo que son evidencia digital y delitos informáticos. Uno de los requisitos, aparte de este convenio, es de que cada país que adhiere tenga que modificar también sus leyes internas. Y ya veníamos trabajando, en la Argentina me refiero, veníamos trabajando en la modificación del Código Procesal y Penal en el 2008, ¿no? Tuvimos que se incorporaron los delitos como phishing, tuvimos los del grooming, los de fraudes informáticos, bueno, hubo varias modificaciones, es más, el delito de pornografía infantil, el artículo en realidad, se volvió a modificar después de haber sido elaborado porque no contemplaba en un primer momento el tema de la tenencia, y por ahí a veces, no, por ahí no, pasaban los casos de que se encontraba una persona en posesión de material pornográfico y no tenía una sanción como se merece. Por eso la adhesión a este convenio a nosotros nos benefició en actualizarnos, además de poder lograr evidencia digital como podemos al no tener normas adecuadas a tales fines, ¿no? Siempre la tecnología avanza mucho más rápido que la evolución de las normas. Nos pasa hoy en día con la ley de datos, que todavía está en el Congreso hace como 2 años, que cuando salga no sé si va a servir. La ley de protección de datos personales, la ley 25326, una modificación a esa ley. Sí. Esa ley tiene un proyecto y que había sido en base a la ley de datos personales de España y entró al Congreso antes de que saliera la última ley de datos personales de España. O sea, bueno, igual sigue en elaboración. Me gustaría ver cuándo sale, ¿no? Porque deja mucho que desear. La ley. Sí, en Chile está solucionando lo mismo, me estaba comentando un colega tuyo. Sí, vi tu entrevista que tuviste con él, pero la de Chile me parece totalmente diferente, porque por lo menos contemplan dentro de las infraestructuras críticas el tema de los datos sensibles. Yo no sé si esta modificación la tendrá o no, la verdad desconozco, no me voy a meter sobre el tema, pero nosotros deja mucho que desear sobre el tema de datos personales, garantías constitucionales.
derecho a la privacidad, ¿no? Una ley sobre eso, como tienen en Europa, que acá no hay. Pero bueno, más allá de eso y volviendo a lo que era el convenio de Budapest y el tema de este marco de cooperación para poder tratar el tema de delitos informáticos e evidencia digital, lo que nos unió acá es ver qué es la evidencia digital, ¿no? Y sabemos que la evidencia digital es todo dato o información que es creada, almacenada o transmitida a través de un medio informático, ¿sí? A través de un medio informático, no, disculpen, escucha un técnico, un abogado me mata, a través de un medio electrónico, que sirva como prueba o evidencia y relevancia en un proceso judicial. Así que para lograr el tema este de la... Vos si querés, por favor, interrumpirme cuando quieras. Yo me pongo un No, poco nerviosa con este no, tema. tenés una consulta. En el momento que se ratificó el convenio de Budapest, nosotros teníamos un conflicto con la ley procesal nuestra, ya que hablaba sobre la evidencia física. Sí. ¿Eso fue modificado actualmente? Porque una incompatibilidad que había entre... Hay, en realidad, el tema es el siguiente. La evidencia física es, digamos, cualquier objeto, ¿no? Que nosotros tenemos. Y la evidencia digital, exacto. La evidencia digital es lo que también es lo que nos sirvió el convenio para ir también modificando artículos dentro del Código Penal, ¿sí? Y es lo que es la evidencia digital hoy en día y que análogamente se traspolaba, pero no se puede hablar de analogía en derecho penal, ¿sí? Pero, ¿cómo te puedo decir? A ver, no sé cómo explicarlo para que sea más didáctico. Sí, sí, que la gente que tenga, porque Claro, sí, todo el que vocabulario que usamos a veces es muy técnico, jurídico, y tenemos que transformarlo en un vocabulario que sea comprensible para cualquiera de sí, las personas que lo vean. evidencia digital es un mail, que sería un documento, ¿sí? Como en el artículo 18 de la Constitución, cuando hablamos de los papeles privados, las acciones privadas de las personas, el artículo 19, ¿sí? Están contemplados. Este, También dentro de lo que es evidencia digital tenemos celulares, tenemos los discos rígidos, tenemos, esos son, y no deja de ser también evidencia física una máquina. Pero ¿qué pasa? La evidencia digital es más volátil que la evidencia física, es más delicada, corre el riesgo de desaparecer en el momento y necesita otros recaudos que el convenio nos ayudó también a poder lograr, ¿sí? O puede ser modificado, adulterada Ah, esa evidencia. y por eso hay procedimientos y medios de prueba para poder garantizar digamos, garantizar la legalidad y el resguardo de esa evidencia, que son los hash. Los hash es un algoritmo criptográfico que genera una cadena de números alfanuméricos a determinado archivo, foto, video, contrato digital, que lo encasilla en eso y le da toda una serie de números alfanuméricos, ¿no? Y cualquier modificación que yo haga en esa imagen, en ese audio, ese algoritmo va a ser ya modificado, entonces la evidencia ya iba a estar adulterada. Y es una manera de probar a veces en juicios que esa evidencia ya no es la original y que no sirve porque fue adulterada. Claro, acá ¿Sí? vulgarmente llamada huella digital. Que, Pero sí, lo que yo estaba pensando internamente cuando apenas leí sobre ese tema, era qué pasa si esa evidencia digital, ese hash, se aplicaba tras la adulteración. tras la adulteración. Igual, en realidad, uno hace un aseguramiento de los datos, ¿sí? Claro. Y hace un aseguramiento también de digamos, de la evidencia, las copias bit a bit, bloque a bloque, que es una clonación, en realidad mal llamada copia, porque se hace una clonación y la clonación es exactamente igual con todas las características a la original, que es lo que se utiliza en las pericias. Entonces, todos los peritos intervinientes de la parte va a tener esa clonación de esa copia de poder trabajar. Entonces, ahí te vas a dar cuenta, si depende de las pericias realizadas por cada uno, si fue modificado o no. No soy perito, así que tampoco puedo meterme mucho en el tema, conozco más la cuestión legal y cuando hablo con peritos cuando me lo tienen que explicar, pero no soy perito.
No, yo tengo el gusto de trabajar en conjunto con Leandro Suárez, que es perito informático, es el CEO de derechoinformático.com.ar, Bueno, y te lo voy a pasar de contacto para que podamos charlar los tres un día y él nos va a dar los contenidos que a nosotros nos están faltando. a desasnarme, en Claro, realidad, de porque los peritos es muy complicado. imagínate, imagínate un perito explicándole a un abogado en el lenguaje, como que, pará, 0, 1, ¿qué me estás? Ya cuando me explicaron la técnica del triage, que también es una forma también de recopilar información, ¿no? De la prueba, que es más rápida, me decían más superficiales, por arriba, yo así, es como que hay muchas cosas, es demasiado. Pero sí lo que hay que tener en cuenta en la evidencia digital es que existe, que es necesaria, que hay que resguardarla, que se le tienen que aplicar los mismos principios que en la prueba física para que se llegue, digamos, con todo, con la cadena de custodia completa, sin ser adulterada, que tiene formas de asegurar los datos, hay maneras de asegurar los datos, como que es una medida, el aseguramiento de datos en la evidencia digital es una medida precautoria, ¿sí? El fiscal que necesita esa, por ejemplo, yo digo en este caso porque amo la fiscalía, el rol del fiscal, que tenga que asegurar una evidencia digital, le puede solicitar a cualquier persona que brinde un servicio de alojamiento informático, que resguarde una información por se suele pedir entre 30 y 90 días hasta que obtenga realmente la orden judicial que no viole garantías, ¿sí? En el proceso. Después también tenemos el registro y secuestro de datos, que también lo puede ordenar la autoridad que esté dentro inmersa en una investigación judicial. Y uno de los temas más importantes y escabrosos y complicados que tenemos hoy en día, pero a nivel mundial, es el acceso transfronterizo de datos, ¿sí? Porque nosotros estamos en Internet todo el tiempo, más ahora con la pandemia. Claro, Trabajamos, pagamos cuentas, hacemos nuestra vida acá. ¿Qué generamos? Huellas digitales, rastros digitales, creamos mucha información, sensible y no sensible de nuestros datos. Todo eso va a parar a algún lado. Mamá está saliendo. Mi madre, perdón. Bueno, un gusto. me sacó de eje la señora. Bueno, estamos hablando de la parte de los De datos. acceso transfronterizo de datos, bueno, todo lo que se generan que se generan en la web, en internet, toda esa información está almacenada en algún lado, físicamente. No es que pulula por algún lado. Vos tenés formación sobre esto, lo sabés, ¿no? Pero por el ejemplo, todo lo que nosotros hablamos por WhatsApp, por ejemplo, que va encriptado, Uh-huh. Bueno, sí, bueno, pero si acudimos a WhatsApp, sería Facebook en este caso, los datos ni siquiera tienen acceso a ello, porque la encriptación que tiene es prácticamente descodificable y así que necesitan un soporte físico para poder realizar la pericia. Y a eso iba, que la gente que cuando eh, le llega un mail con lo estafan a un consumidor o tiene una situación de que le cometen un delito, le recomendamos que no borre ese mail, o a veces generalmente lo borre inmediatamente por el temor y nada, que mantenga intacta esa prueba, porque es lo único que se le puede dar validez a través de un peritaje para que después tenga validez ante el magistrado. sí, la captura, o sea, es más, como vos bien dijiste, el phishing, ¿no? El phishing, claro, sí, El engaño o el ardid, porque está tipificado así, en el Código Penal. cuando te llega un mail, que a veces uno no mira bien la dirección del mail, pero está cambiada una letra, todo, y ahí es cuando pasa el engaño a la persona. Uno puede tener una captura de imagen de eso, y existen medios, no es necesario todavía ni que vayas a la justicia personalmente. Podés hacer la denuncia vía mail ante las fiscalías de la ciudad o de la nación. Les mandás el relato de la situación, le mandás una captura de pantalla, le mandás la dirección del mail donde acontece esto, la URL, como le decimos nosotros, y el equipo de laboratorios informáticos y forenses de cada organismo se pone, digamos, a investigar esto y ve
a qué jurisdicción corresponde y si hay un caso o no en este tema. Pero sí es correcto lo que estás diciendo. Pero también, a veces, vos lo tenés que saber, o sea, no es que a veces, la información digital borrada puede ser reconstruida, pero a través de un perito. Claro, lo interesante de esto es que el código penal, al phishing, vamos a explicar lo que es el phishing. El phishing es cuando te llega una página donde vos te dice bienvenido a, no quiero dar nombre de propaganda, pero por ejemplo Mercado Libre o Netflix, sus datos ha sido actualizado y se ha ganado un bono de 1.000 pesos para que su cuenta sea gratuita durante 2 años. El Ingrese sus cuento del datos. tío. Y claro, ingrese sus datos y la gente inconscientemente pone su nombre, su domicilio, su DNI, su tarjeta de crédito, y esos datos son acogidos por el ciberdelincuente o el criminal en este caso, pero nuestro código penal no lo tutela como debe ser correctamente, ya que lo entra dentro de la tipificación de Engaño. o engaño, no es una estafa, porque para que sea una estafa debe realizar un daño patrimonial, y lo único que está haciendo es engañando a la persona. Así que A menos después de que realmente genere después una estafa, pero entra dentro de lo que es estafa en sí. Yo tuve un caso hace un par de años de una persona de que en Neuquén, yo viví muchos años en Neuquén, soy de Neuquén Capital, había puesto sus datos, que alquilaba su camioneta para hacer viajes a distintos campos petroleros, lo había puesto en una página web y era una persona mayor. Y puso todos sus datos, su teléfono, su patente, hasta el 08 le pidieron por internet y lo mandó a la foto del 08. Y este señor tenía 7 causas por fraude de automóviles en todo lo que era Argentina. A través de una técnica de phishing, después, con sus papeles, sacaban y vendían autos y robaban también autos. Y también terminó teniendo también una causa por robo de identidad. Fue investigado durante 3 años por la policía y él lo había desconocido. El expediente era enorme cuando yo tomé intervención en esto. Y fue nada más que por ingresar sus datos en Internet. Porque volvemos a lo mismo, no hay una cultura digital en ningún claro, sentido. te cuento un caso concreto que está sucediendo ahora, que justamente, lamentablemente, o tal vez no, tal vez una persona de buena fe, pero yo por ver casos anteriores y desconfianza, yo trabajo mucho en desarrollo y soluciones IT, y bueno, estaba por la etapa precontractual, todavía no había cerrado el contrato, y esta persona era de otro país, me requería que previo a la etapa de la precontractual de cerrar el contrato, que le mande una foto de la parte posterior y Y del frontal. DNI. Y Uh-huh. las personas, ante la situación económica que estamos viviendo, esos datos los dan, porque va a cerrar un contrato muy contento, voy a decir, bueno, agarré un trabajo de 200.000 pesos y ya, y cierran y le mandan la captura del documento, y con un documento una persona puede sacar tarjetas de crédito, puede sacar, yo qué sé, hipotecas, y la gente inconscientemente, yo qué sé lo que sienten, ante la necesidad de trabajar, todo piensa, bueno, total ya cerré el contrato, estuve negociándolo durante un mes, el contrato está prácticamente cerrado, lo único que tengo que mandarle es la fotito posterior y anterior del DNI para cerrar el contrato, es una cuestión de... Y lo hacen sin darse cuenta, y no se dan cuenta en el momento que lo que están haciendo es poniendo en riesgo su propia... Que en el plano real, de la vida real, no lo haces. Pones más reparos para dar tus datos personales. Pero en el mundo digital, todos entregan todo, es tremendo. Sí, sí, sí. Con eso mismo que vos contás, con la aplicación Cuidar. Yo te pido los datos a vos y entonces dejo que el Estado me rastree con los datos y DNI de otra persona, porque la aplicación Cuidar también lo que te pide son los datos y número de trámite del DNI, pero en realidad no tiene ninguna seguridad esa aplicación. Y es para geolocalizar. Pero también me puedo plantar la identidad de alguien también en la misma web con ese tema. Hasta con una cuestión me refiero a una infraestructura crítica que es la sanidad de un país que hoy en día, que es en el marco de una emergencia sanitaria, a eso me refiero. O sea, no tener conciencia de las cosas que uno da en Internet, de las garantías y los derechos que cede, la información que cede, se traspola a cualquier situación y es súper grave. Sí, bueno, volviendo al tema del convenio de Budapest.
En cuanto al tema de la jurisdicción aplicable, ya que Argentina, al hacer reserva justamente al Código Penal en cuanto a las jurisdicciones, Ujú. ¿qué me podés comentar? ¿Qué jurisdicción es aplicable en caso del delito cometido? ¿Se aplica la ley de Argentina, la ley del país de Bueno, origen del derecho? eso es todo un tema que está sin resolver, porque el convenio de Budapest en su artículo 32 eh, lo que te dice es de que contempla la información, no contempla la información de contenido, ¿sí? Los datos sensibles, los datos personales, o sea que solamente vos podés tener acceso a la información transfronteriza en otra jurisdicción de fuentes abiertas, o sea, de cualquier red, ¿sí? Que no implique, digamos, que no implique datos personales y pedir autorización a jurisdicciones. Eso no lo contempla el convenio de Budapest. Y lo que sí te contempla también es que vos podés acceder a esa información en estudio de jurisdicción siempre y cuando el dueño de la información a vos te autorice. No se mete en ese meollo, porque es bastante complicado. Hay una cantidad de jurisprudencia sobre ese tema. Argentina lo que suele hacer es, más que nada, los que se dedican a esto, yo no me dedico a esto, trabajo en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, así que nada que ver, pero cuando vos necesitas información a Facebook se les suele mandar un oficio y en extraña jurisdicción lo recomendable es mandar un exhorto a una empresa que tenga alojado la información en un servidor en otro país. Un exhorto te puede demorar una cantidad de tiempo hasta que la Cancillería se digne a remitirlo y esa información cuando llegue ya ese exhorto al juez de extraña jurisdicción donde supuestamente está la información que vos querés, capaz que esa información ya no está más, porque la empresa esa mudó su servidor o qué sé yo, la información ya desapareció, se borró, porque hay que tener en cuenta que la información digital es muy frágil, muy volátil. Ese es el tema. Por ahí se puede llegar a aplicar con Google, pienso yo, que Google, para mí, pero no sé en cuestiones judiciales cómo será, en Google no se te podría aplicar un tema de territorialidad, porque todo este tema de acceso transfronterizo de datos tiene que ver con la soberanía de Estado, con el principio de territorialidad. Y Google, a diferencia de otras empresas que aglomeran datos, es que tiene todos nuestros datos fragmentados. O sea, un mail mío lo tiene dividido en paquetes en distintas partes del mundo. Entonces, yo Lo me pongo a interesante, pensar lo me pongo a pensar interesante a ver que no corre en principio de territorialidad y que pueda afectar ningún derecho y garantía de ningún país. ja, sí, no, lo interesante también que Google tiene, por ejemplo, sucede acá en Argentina, pero bueno, en No, cuanto... pero esto tiene que ver dónde, porque el hecho se puede estar investigando acá, Ujú, pero yo quiero un mail tuyo, pero vos pusiste tu nacionalidad cuando hiciste un mail, no sé, ponele en Yahoo, que era de España, y el servidor de Yahoo está en Dinamarca. ¿Sí? Yo para tener tu mail, por más que te mande un mail de acá, de Yahoo Argentina, me va a decir, sí, perfecto, lo puedo abrir, lo puedo ver, pero no se lo puedo dar porque la información está en Dinamarca y lo tiene que utilizar un juez de Dinamarca. claro, súper. Entonces, en ese sentido todavía hay mucha controversia y mucho lío con el tema del acceso transfronterizo de datos. Se complica bastante. Es muy compleja la situación. Yo creo Sí. que con estos tiempos y tras esta época de pandemia que estamos viviendo, ha revolucionado todo y ha hecho que todo avance mucho más y se imponga la situación y va a haber que gente como vos, que está capacitada en el tema, van a ser los futuros legisladores que van a materializar las nuevas leyes, porque estamos viviendo la situación en carne propia y hay mucha falta de información por parte del Estado, por parte de las sociedades, de las empresas, de Hay, las organizaciones. hay mucha gente capacitada. Yo hice el posgrado con Marcos Sal, la fiscal Daniela Dupuy, son excelentes profesionales y están en el tema todo el tiempo. Se dedican a eso, yo no me dedico a eso, yo hago más de defensa y ciberseguridad. Este,
Y realmente hay mucha gente, como vos dijiste, lo que falta es mucha educación. El Estado en este sentido no hay educación. Y si no hay educación digital, nuestra privacidad queda en manos de la nada misma, porque la regalamos nosotros. Ese es el tema. Claro, más allá de que el Estado está obligado, por ejemplo, en cuanto se refiere a los derechos del usuario y del consumidor, está obligado a educar a las personas. Yo creo que el convenio de Budapest, de alguna manera, también favoreció al usuario y al consumidor, porque dentro de la ley del usuario y del consumidor hay muchas cosas que no están amparadas en este momento. Es que por eso, o sea, lo que habilitó el convenio de Budapest es suplir las falencias eh, legales internas que tenemos nosotros en muchas cosas. Ese es el tema. Eso fue para mí, una de las grandes cambios que hubo, ¿no? Y que bueno, que todavía por eso están tantas leyes en reforma. Sí. Me Bien, toca bueno, el del delivery. vamos, Hoy están vamos todos los ruidos. Vamos a hacer una segunda meet, así que vamos a estar en contacto. Y antes de terminar, me gustaría que nos cuente cómo te formaste académicamente y tu actividad profesional laboral actual, Bueno, profesional. yo soy abogada, me gradué en la UBA, en la Facultad de Derecho Empresarial, en ese momento. Este, la, me dediqué a, digamos, a ejercer en el ámbito privado, pero en el momento, bueno, fui mamá de mellizas, fue complicado. Hoy en día son grandes ya. Hace 5 años que trabajo en el Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad, en una defensoría. Somos los abogados de la gente en situación de calle. También hay acceso a derecho de información, todo lo que contempla lo contencioso administrativo de la ciudad. Por otro lado, hice un posgrado de actualización en evidencia digital y cibercrimen en la Facultad de Derecho con Marcos Sal. Bueno, una de mis profesores fue Daniela Dupuy, Ezequiel Salis, que hoy en día trabaja en Facebook también, y grandes peritos informáticos que la verdad me cayó digamos, la cabeza de ideas de las cosas que me empecé a enterar. Al finalizar eso, que fue en el 2018, en el 2019, comencé una maestría en la AFI, la Agencia de Inteligencia, que es la Escuela de Inteligencia, acá en la ciudad, que es una maestría con la UBA, de ciberdefensa y ciberseguridad. La lleva adelante el doctor ingeniero Roberto Usal y el ingeniero Carlos Amaya, que son personas que tienen alta trayectoria en todo lo que es defensa de Estado y seguridad de Estado. Y bueno, me estoy capacitando en todo eso para todo lo que tenga que ver con ataques a infraestructuras críticas, tanto en entidades privadas como gubernamentales, para poder llevar adelante un equipo y poder defenderse en eso. Porque es lo Genial. que se viene, porque es lo que hay, ¿no? Es la verdad que es muy interesante. Y ahí estamos. Bueno, cualquier duda que tengan las personas que vean el video pueden postear abajo, que le vamos a responder. Realmente, doctora Paula, ha sido un gusto charlar contigo. Vamos a seguir hablando y Bueno, estando en contacto y vamos a programar una meeting más porque es un tema muy extenso sí. y da muchísimo No, para hablar. vamos a armarla si quieren con algún tema bien preparado, o sea, esto fue una charla más para conocernos, pero la verdad que, como te digo, hay profesionales en esta materia que están día a día y trabajando con esto, que mucho mejor que yo en ese sentido. Pero la verdad un gusto, y aparte un gusto de que tengas estas inquietudes, y a mí me hacen refrescar un poco la memoria. Tenemos que ver el tema de la ley de la nube de Estados Unidos, por este tema Ese de... tema tengo que estudiar, que me estabas comentando. Me voy a poner al día y vamos a hablar de eso. Eso va a ser algo muy interesante. Perfecto. Oh, Luciano, te agradezco mucho realmente. No, no, Muchas es un gracias. gusto de contacto contigo. Así que un abrazo grande y saludos desde Villa Constitución. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.